Buenas noches, clase. Habiendo estudiado ya en el ensayo que lograron producir y que lo hicieron muy bien, hablemos de la hermenéutica. Ya sabemos que el término hermenéutica es un concepto filosófico que ha merecido múltiples referencias, que algunos autores lo consideran como que existe una identidad conceptual entre el término interpretación y el término hermenéutica, pero ello no es así, porque la hermenéutica en estricto sensu o sentido estricto abarca una idea mucho más amplia de algo entendido como una simple interpretación. Interpretación generalmente se hace referencia a una metodología determinada que debe aplicarse para encontrar el sentido de algo, mientras que la hermenéutica no hace referencia a una metodología, sino que centra su atención en la cosa que se interpreta, es decir, en el ser del intérprete y en el contexto en el que la interpretación se desarrolla. Es un concepto más amplio porque exige del intérprete una estructura mental más compleja, pero asegura una mejor comprensión. Sobre la hermenéutica, tenemos que Hans-Georg Gadamer, gran teórico de la moderna filosofía hermenéutica, propuso un modelo epistemológico basado en la ontología de la cosa a interpretar, es decir, Nature der Sache. Lo importante no es el método interpretativo, sino el ser del intérprete y el lenguaje con que enfrenta la interpretación. Indica que la hermenéutica tiene una universalidad y su obra más importante fue Verdad y Método, publicada en 1960. Hans-Georg Gadamer es de gran influencia para los modelos interpretativos del derecho. Las cuestiones más importantes sobre hermenéutica es que hay una distinción entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, que el método no da garantía de objetividad sino la comprensión. Entonces, usted no se puede casar con un solo modelo de interpretación, sino que tiene que acudir al modelo de interpretación que corresponda y que le dé respuesta a la situación en concreto. Los prejuicios son el elemento clave para lograr una buena interpretación, es decir, hay que tener una precomprensión. Los prejuicios del intérprete se ven iluminados por otros conceptos claves, como por ejemplo los efectos de la historia, la fusión de horizontes, la tradición y la autoridad. El modelo de interpretación se ve orientado por el círculo hermenéutico. Es el derecho en donde los conceptos pueden aplicarse de manera práctica. Eso es hermenéutica jurídica. La hermenéutica filosófica tiene como tarea principal explicar cómo acontece la comprensión y qué relación guarda con la labor de interpretar un texto, en este caso un texto jurídico. El marco del lenguaje en general en el que se inserta el texto. Lo que busca es hallar entonces el sentido que subyace en un texto, es decir, el concepto de la hermenéutica va más allá de una simple interpretación textual. ¿A qué atiende la hermenéutica? A la noción de comprensión por parte del intérprete, quien juega un papel fundamental en el hallazgo del sentido del texto. El texto solo puede ser enteramente comprendido y aplicado teniendo en cuenta el contexto, la realidad a la cual pertenece. El sentido del texto es un elemento práctico que puede aplicarse como un concepto de verdad y que responde a un aspecto ontológico de vinculación del intérprete con el objeto mismo interpretado. La actividad hermenéutica consta de tres momentos. Primero, las subtilitas intelligendi, enfrentarse al texto asimilándolo en el contexto. Las subtilitas explicandi, es decir, comprender y explicar el texto. Y las subtilitas applicandi, es decir, aplicar la comprensión del texto.
Para que una actividad hermenéutica tenga lugar, los prejuicios determinan la manera efectiva de la comprensión del intérprete, es decir, que los juicios previos iluminan al intérprete. Hablemos de la precomprensión. No hay precomprensión fuera de las expectativas de sentido basadas en la experiencia vital. A partir de tomar en cuenta las propias preconcepciones o precomprensiones, el jurista puede tomar distancia de las propias convicciones subjetivas derivadas de hábitos mentales inconscientes. El explicar no puede prescindir del comprender, requiere de las condiciones específicas de cada caso. La razón está subordinada a las situaciones sobre las que opera, es decir, ese es un verdadero círculo hermenéutico. Los principios de la hermenéutica. El todo explica la parte y la parte explica el todo. Es preciso comprender los prejuicios que tenía el autor del texto en la mentalidad de su tiempo, es decir, el horizonte del autor. Interpretamos un texto desde nuestros propios prejuicios. El horizonte del lector, el anterior era el horizonte del autor. Para interpretar se debe poner en diálogos los prejuicios del autor y los del lector para poder fusionar esos horizontes. El texto forma al lector y al intérprete, quien en últimas es quien reforma el texto. Comprender un texto, en este caso un texto jurídico, es también comprenderse a sí mismo. La comprensión de un texto nunca se termina, pero sí se aplica en cada caso. Gadamer señaló que la hermenéutica no se puede reducir al seguimiento mecánico de unos pasos, es decir, a la utilización de un método, lo que les decía hace un rato. No podemos casarnos con un único método de interpretación. Al jurista le corresponde, al caso concreto, ubicar el método que termine siendo práctico para interpretar la ley y resolver el problema concreto. La hermenéutica es un arte, una capacidad que vamos desarrollando con el tiempo, cuando seguimos el ejemplo de otros intérpretes y cuando los principios hermenéuticos permean nuestra sensibilidad de lectores, como cuando vemos una película también. Es posible indicar un modo de proceder que nos ayude a familiarizar con esta práctica. El círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico es una remisión de la parte al todo y del todo a la parte, realizada por el lector-intérprete, es decir, dejarse decir algo por el texto y que el intérprete le diga algo al texto. Eso es un diálogo interpretativo. ¿Cómo se realiza? El ir y venir del todo a la parte y de la parte al todo permite abrir horizontes cada vez más amplios que por otra parte no quedan cerrados definitivamente. La ontología del texto y del intérprete es lo que nos dará la comprensión. De manera antecedente hablamos de la precomprensión o de la preconcepción. Antes de leer un texto tenemos ya alguna idea o sentimiento sobre él, que actúa como un proyecto de interpretación. Una primera lectura del texto nos deja una comprensión inicial y nos lleva a replantear el proyecto y cada nueva relectura, lo cual modificará la comprensión previa. Es necesario preguntarnos, ¿qué idea tenemos del texto antes de leerlo? ¿Qué entendimos del texto en la primera lectura? Al volver a leer, ¿qué nuevas ideas tenemos del texto? Pregunto, ¿cuántas veces leyeron los documentos para realizar el ensayo? ¿Cierto que con solo una lectura no fue suficiente para poder producir el documento jurídico? Y nos vamos al punto 2, los prejuicios, visto como reconocimiento. En este paso debemos tener un ojo crítico para esforzarnos por identificar los prejuicios que surgen en la lectura que hacemos del texto. A medida que vamos identificando los prejuicios, estos nos van revelando algo significativo.
También es necesario reconocer los prejuicios o los presupuestos que tuvo el autor al producir el texto. Se trata entonces de aquellas ideas que eran obvias para el autor, pero no para nosotros, que somos los que en últimas estamos haciendo la interpretación. Por eso hacen que ciertos pasajes del texto nos resulten oscuros. A este respecto es importante responder cuáles son los prejuicios nuestros y los prejuicios del autor. ¿Qué identificamos en el texto? ¿Cómo esos prejuicios influyen en la comprensión? Cuando hablamos de la fusión de horizontes y contextos, es porque existe una distancia entre el tiempo en que fue escrito el texto y nosotros. En primer lugar, debemos remitirnos a la situación histórica pasada en el contexto. ¿En qué brotó el texto? ¿Qué datos puedes investigar del autor? ¿En qué época fue escrito el texto? ¿Cuál es el contexto histórico e ideológico del texto? En segundo lugar, no debemos olvidar nuestro tiempo ni nuestra propia situación histórica y sociocultural, ni el horizonte de los significados en el que vivimos. Hay que integrar el texto a nuestra época. Allí estaríamos hablando del contexto. ¿Qué relación tiene dicho contexto histórico con el nuestro? ¿Qué diferencias hay entre el contexto del texto y el nuestro? Integrar estos dos conceptos de contexto hacen posible un horizonte común más amplio. Oír el texto. Debemos experimentar o sentir ese texto en su alteridad, es decir, tenemos que oírlo con atención para dejarnos decir algo de él. Al oírlo, aprendemos algo que no sabíamos y que enriquece el horizonte de significados de nuestra existencia. Es decir, ese es un diálogo hermenéutico en el cual abundaremos en toda nuestra vida profesional. Y de ese diálogo hermenéutico podremos desentrañar cuáles son esas nuevas ideas que aprendí del texto y cuál es la idea más significativa del texto. Aplicar el sentido. Aplicar en un caso concreto, presente, el sentido que hemos alcanzado del texto. Al aplicar ese sentido a una situación particular para hacerla comprensible, logramos una prueba de la validez de ese sentido que asegura su vigencia histórica. Es decir, que viene siendo ese acto de aplicar el sentido de un texto donde se logra confirmar su continuidad en el tiempo. Es como cuando hablamos de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales serán así, per seculum seculorum, por todo el tiempo. Logramos entonces enriquecer ese sentido general del texto en la medida en que lo aplicamos a la situación concreta y nos revela algo nuevo, diferente. Hay ideas del texto que tengan semejanzas con el caso concreto al que lo aplico. Algunas ideas del texto se relacionan con mi ser. Y la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué? Tenemos que interrogarnos. La comprensión del texto nos debe llevar a cuestionarnos. ¿Qué pregunta tengo para hacerme a partir del texto? ¿Qué respuesta le doy a esa pregunta con base en el mismo texto? ¿Cómo lo aplico al caso concreto? Es decir, la importancia de la pregunta. Entonces, el círculo hermenéutico que compromete, primero, la precomprensión, luego, reconocer, tercero, fusión de horizontes y contextos. Recuerden, el horizonte del autor y el horizonte del lector o el intérprete. Tenemos que oír el texto para poderle aplicar un sentido y hacernos la pregunta. En este caso sería la pregunta problema. Y que el mismo texto me dé la respuesta. Todo este esquema mental de inspección del texto realizado circularmente me lleva a obtener una comprensión del texto. La comprensión que puede ser llevada a resolver el caso concreto me proporciona una buena interpretación. Y si yo interpreto bien, voy a argumentar bien. El diálogo hermenéutico. Desde el texto
Debo dejar que el texto me diga algo y yo decirle algo. Desde el contexto, enfrentar al texto desde los efectos de la historia y la fusión de horizontes. La hermenéutica de la facticidad, es decir, el diálogo razonado e incluyente, abierto y constructor desde el punto de vista de la filosofía, de la política y del derecho, me va a generar un auténtico diálogo para una apertura razonada al otro. La filosofía hermenéutica tiene como tarea principal el explicar cómo acontece la comprensión y qué relación guarda esta con la labor de interpretar un texto o en un sentido más amplio el marco del lenguaje en general en el que se inserta el texto. La filosofía hermenéutica también humaniza el lenguaje del texto al abrirse a un diálogo de razón con el intérprete. Siendo así, he terminado esta disertación y procederemos a discutirla en el foro. Que tengan buenas noches.